Muy bien, esta mañana vamos a llegar ya al capítulo 6 de Génesis. Les ruego abrir sus Biblias en Génesis, en el capítulo 6. Y al llegar a este capítulo, es necesario decir como introducción que el mundo alrededor de Noé no quisieron creer lo que sucedería, lo que estaba por suceder. Vieron a Noé como testigo de la palabra de Dios. Era imposible ocultar el arca que construyó Noé. Su tamaño era de 130 metros. Bueno, las medidas están aquí en la Biblia, ¿no? Pero trasladando las medidas al tiempo de hoy, era un largo de 130 metros. Bueno, 100 metros es una cuadra para nuestra medida, 100 metros. Y una cuadra y un tercio más de cuadra. Y los que comparan al tamaño actual de las embarcaciones, lo comparan con el Queen Elizabeth, uno de esos barcos, los enormes, gigantescos barcos de la Armada de Inglaterra. Uno de esos barcos, de los mayores en tamaño, es comparable al tamaño del arca de Noé justamente, ¿no? 130 metros de largo fue su tamaño. Era imposible ocultar una embarcación de tal magnitud, era imposible que la gente no se diera cuenta cómo estaba construyendo Noé, y ellos veían a Noé. ¿Cuánta gente se burlaría de él? Dirían, este viejo, porque ya tenía 500 años cuando le anunció Dios el diluvio y la construcción del arca. Diría la gente, ¿no? Este viejito ahí fantasioso, soñador, loco, que está construyendo un barco en plena tierra. Y según parece en los primeros capítulos de Génesis, ahí dice, porque Jehová aún no había hecho llover sobre la tierra, sino que había un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Es posible que aún no haya llovido, nunca había llovido, muy posiblemente la gente nunca había visto la lluvia. Y al ver que Noé construía, la gente sabía, Noé dice que va a venir agua, diluvio de agua sobre la tierra, ahí que siga con sus sueños locos. Y seguramente contrató mucha gente alrededor de él, muchos materiales, mucho dinero, mucho tiempo, muchísimo dinero para construir semejante arca. Y seguramente se tardó años en hacerlo. Entonces, los testigos de la construcción del arca eran miles y miles de personas. Seguramente la fama de él llegaría a muchos lugares del mundo también. Sin embargo, ninguno de ellos creyeron el diluvio que iba a venir. No creyeron que el diluvio vendría. Y el diluvio vino. No creyeron, pero el diluvio vino sobre este mundo. Ahora, el diluvio ya sucedió y el día de hoy tampoco creen que hubo un diluvio, pero el diluvio ya sucedió. Y así es la dureza del corazón del hombre. Jamás quieren creer lo que Dios dice. Y vamos a ir, bueno, estamos en Génesis capítulo 6, los primeros versículos ya los hemos estudiado, ¿no? Desde el versículo 1 hasta el versículo 4, ya vimos anteriormente eso, y no es necesario volver a hacerlo, pero empezaremos desde el versículo 5. Vamos a leer una parte entonces, Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo el intento de los pensamientos del corazón de ellos ciertamente era malo todo el tiempo.
Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Y dijo Jehová: raeré los hombres que he creado de sobre la haz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y hasta el ave de los cielos, porque me arrepiento de haberlos hecho. Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Ahora aquí encontramos diciendo la Biblia: arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¿Eso significa que Dios cometió un error al crear al hombre? De ninguna manera. Dios tenía previsto lo que iba a suceder. Antes de crear al hombre, Dios sabía perfectamente la desgracia del pecado del hombre. Por supuesto, Dios lo sabía. Pero Dios no creó un robot llamado hombre. Dios creó una persona y una raza, toda la raza que viene de Noé. Dios nos creó con libre albedrío para escoger por nuestra propia voluntad. Y el hombre escogió, nosotros escogimos porque estábamos en Adán, todos nosotros. El hombre escogió desobedecer a Dios. Literalmente el hombre escogió la muerte. Dios le dijo con toda claridad: morirás, Adán. Tú puedes comer de todos los árboles deliciosos, pero si tú comes de aquel árbol de la ciencia de bien y de mal, morirás. Y el hombre, a pesar de eso, comió de ese árbol y murió. Y murió. Y el problema fue, ya sabemos, ¿no?, que vino el engañador. Y en lugar de escuchar la verdad de Dios, escucharon al engañador. Y eso siempre pasa con nosotros. Escuchamos al engañador. Y al que dice la verdad, a Dios que habla la verdad en su palabra, no le creemos. Y eso mismo es con el arca de Noé. Quisiera que vayamos un momentito, hermanos, a Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. Y allí vamos al 19 y 20. Primera de Corintios 1, versos 19 y 20. Y también podríamos desde el 18 leer, porque tiene relación. 18, del 18 al 20. Porque la predicación de la cruz a la verdad, insensatez es para los que se pierden, mas para los que se salvan es, a saber, para nosotros, poder de Dios es. El mundo lo ve así, una insensatez la predicación de la cruz, pero la cruz forma parte central de nuestra vida. ¿Cómo empieza nuestra vida en Cristo? Con el bautismo, que es un testimonio, ¿no?, de nuestra fe. No, el bautismo no da la salvación, pero es un testimonio de que ya he sido salvo. Y entonces junto con Cristo, dice la Biblia, yo muero, porque el bautismo es muerte. Muerte primero. Segundo, sepultura, debajo del agua, simbólicamente, sepultado. Y tercero, resurrección. Y la cruz del Señor, dice la Biblia, forma parte de nuestra vida diaria. Y el Señor Jesús lo dice, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz, no una vez en su vida cuando muera, sino tome su cruz cada día y sígame. Es decir, lo mismo que yo viví en este mundo, la persona que quiere seguirme. Pero qué distinto es el mensaje que se oye el día de hoy, ¿no? Bueno, si tú vienes al Señor y si tú das un montón de cosas a Dios, entonces Dios también te va a bendecir y vas a ser próspero en todas las cosas. ¿Y sabes qué? Y si no eres próspero, quiere decir que estás en pecado, porque si estuvieras bien con Dios, tendrías grande prosperidad. Y
y muchas cosas así, presentando un evangelio, digamos, barato, algo así. Un evangelio de la vida fácil. Pero la Biblia no nos enseña que la vida cristiana es fácil. Por lo contrario, por eso dice el Señor Jesús, ¿no? Que la cruz suya forma parte de nuestra vida cada día. Y entonces en el verso 18 aquí dice, porque la predicación de la cruz a la verdad ante el mundo, ¿no? Insensatez es para los que se pierden. El mensaje de los cristianos es insensato ante ellos, mas para los que se salvan es, a saber, para nosotros, poder de Dios es. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y la inteligencia de los entendidos haré venir a la nada. ¿En dónde está el sabio? ¿En dónde está el escriba? ¿En dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar los creyentes por la insensatez de la predicación. Dios en su sabiduría, Él sabe que el hombre tiene una sabiduría completamente vana. Y la sabiduría del hombre, la ciencia de los científicos, nunca les conduce a Dios. Debería la ciencia conducirles a Dios, pero la soberbia de la ciencia les impide reconocer a Dios. Y cuando hacen muchos documentales de la naturaleza, maravillas increíbles de la naturaleza, jamás mencionan glorificando a Dios, nunca lo hacen. ¿Usted ha visto un documental de la televisión donde glorifiquen a Dios por esas maravillas? Yo no he visto en tantos años ni uno solo de esos que glorifique a Dios. A no ser que sea un documental cristiano, ahí sí, ¿no? Pero si no es un documental cristiano, en lugar de mencionar a Dios, como dice la Biblia también en Romanos 1, profesando ser sabios, se hicieron necios, llamándose científicos, se hicieron necios, porque en lugar de decir gloria a Dios que creó estas maravillas, ¿qué cosa dicen? La evolución de millones de años, el organismo se adaptó y pasaron millones de años y el organismo se fue adaptando a esto. Y a veces dicen incluso la madre naturaleza, dicen, blasfemando de Dios, llamándole a la naturaleza la madre de todas las cosas, en lugar de glorificar a Dios. Pero eso es el mundo, y el mundo a lo que los cristianos viven cada día, la cruz de Cristo. Y el mensaje es la cruz de Cristo. Versículo 18 nuevamente. Porque la predicación de la cruz a la verdad, insensatez es para los que se pierden. Ahora el versículo 19 nos dice algo muy importante de entender. Revisemos otra vez el 19. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y la inteligencia de los entendidos haré venir a la nada. ¿En dónde está el sabio? ¿En dónde el escriba? ¿En dónde el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo, porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar los creyentes por la insensatez, es decir, ante el mundo, ¿no? De la predicación de la cruz. Ellos piensan que es una insensatez, ellos piensan que es una necedad el mensaje de Cristo, la predicación de la cruz. Entonces aquí nos explica dos cosas, dos caminos.
La ciencia de los científicos, la sabiduría del hombre, nunca le conduce a Dios. Y Dios sabe eso. Por eso dice que Dios en su sabiduría preparó las cosas de esta manera. Los sabios, llenos de soberbia, no quisieron conocer a Dios. Por lo tanto, Dios no se revela al sabio que está lleno de soberbia. ¿A quiénes se revela? A los creyentes. Ahí está, ¿no? Agradó a Dios, al final del verso 21, agradó a Dios salvar los creyentes por la insensatez de la predicación. Claro, insensatez ante el mundo, pero la sabiduría de Dios es lo que el mundo llama insensatez. Ante Dios es la sabiduría. ¿Qué dicen Proverbios al empezar Proverbios, no? Cuyo tema, el tema de Proverbios, gira en cuanto a dos palabras nada más. Los 31 capítulos de Proverbios giran en torno a dos cosas solamente: el sabio y el necio. Ese es el tema de Proverbios, el sabio y el necio. Ahora, la sabiduría de Dios no tiene nada que ver con la ciencia de este mundo. ¿Qué cosa considera el mundo como sabiduría? Bueno, ¿hasta qué grado tú estudiaste? ¿Cuántos títulos de la universidad tú tienes? ¿En qué universidad has estudiado? Ese es el concepto del mundo sobre la sabiduría. A ver, vamos a medir, te tomaron los psicólogos un test de inteligencia, tu cociente de inteligencia, ¿cuánto es? Eso es lo que el mundo dice sabiduría. La sabiduría de Dios nada tiene que ver con esos conceptos del mundo, de estudios y de títulos y de inteligencia, nada en absoluto tiene que ver con eso. Saben que la mayoría de los 12 apóstoles que Jesús dejó, los hombres más grandes en cuanto a Dios que Cristo dejó en este mundo para llevar al mundo hacia Cristo, la mayoría de ellos no tenían, como nosotros siempre tenemos mínimo, ¿no? Un primaria, educación primaria, no sabían ni leer. La mayor parte de los discípulos no sabían leer o escribir, pero eran los más sabios de todas las personas, fueron escogidos entre los escogidos, fueron los 12. No tenían instrucción de la escuela, varios de ellos, la mayoría, no podían leer, no sabían, pero eran sabios, escogidos de Dios. Porque dice ahí Proverbios, ¿no? Donde habla Proverbios, el sabio y el necio. ¿Cómo comienza Proverbios? El principio de la sabiduría, es decir, el fundamento de la sabiduría, el principio de la sabiduría. ¿Recuerdan qué dice? Es el temor de Jehová. Esa es la base de la sabiduría. Esa es la base, el fundamento de la sabiduría. No el cociente de inteligencia, no hasta qué grado estudiaste de primaria o de secundaria o de universidad. A Dios no le interesa nada de eso. Lo que Dios quiere saber, ¿cómo vives tú? Y si tú vives poniendo la base de tu vida en el temor de Dios, ahora sí, eres un sabio, eres un verdadero sabio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ahora sigue diciendo ese mismo verso: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahí está el sabio, ¿no? El que su vida se centra en el temor de Jehová. La sabiduría no es inteligencia humana, es una actitud. La sabiduría se basa en una actitud de nosotros, del hombre. ¿Cuál es esa actitud? El temor de Jehová. Allí empieza la sabiduría. Y tú quieres aprender a ser sabio, hermano. Ahí está, Dios te ha dado el libro de Proverbios. Dios nos ha dado Proverbios
para aprender a ser sabios, para aprender a ser sabios. En mi vida personal aprendí muchas cosas, sigo aprendiendo del libro de Proverbios. Una de las cosas que aprendí ya bastantes años atrás a leer Proverbios, una de las grandes cosas que aprendí, ¿saben cuál es? A guardar silencio. En muchas cosas, en muchos problemas, Dios me enseñó en Proverbios a guardar silencio. Algunos en este mundo lo saben, por ejemplo, los chinos, ¿no? Los que llegan al Perú, los chinos, uno de los lemas de los chinos es, tú callao boca. No sé si aprendieron en la Biblia, pero los chinos saben que si tú callao boca, te vas a librar de 1000 problemas. Bueno, especialmente los que están pensando en problemas de dinero, ¿no? Y los chinos dicen en su filosofía, ¿quieres retener tu dinero, no tener problemas de dinero? Cállate la boca, no hables, porque les importa solo el dinero, por eso. Pero yo aprendí de la Biblia, años atrás, leyendo Proverbios aprendí, quédate callado. En muchas ocasiones necesitamos quedarnos callados y no pelear, y si quieren pelear conmigo, me quedo callado. Y eso dice la Biblia, y aún dice esto, que aún el necio cuando se queda callado aparenta ser sabio. Aún él, el que es aún el necio, pero como se quedó calladito la boca, los demás creen que es un sabio. ¿Cuántas cosas aprende uno de la palabra de Dios? Y de allí aprendemos a ser sabios, pero el mundo es necio. El científico es necio y su primera necedad es la negación de Dios. Esa es la necedad más grande del científico, negar a Dios. ¿Saben que para negar a Dios los científicos tienen que quebrar las leyes de la ciencia? Y si no, no pueden hablar esa mentira grande de la evolución. Voy a mencionar esto muy brevemente, pero miren, para sostener la evolución tienen que quebrar varias leyes de la misma ciencia. Una de las leyes que tienen que quebrar, o sea, pisotear, esconder y no respetar la ley de la misma ciencia. Una de las leyes de la ciencia es que todo en el mundo, en el universo, va en una sola dirección, del orden hacia el desorden. Lo que está ordenado, solito se va a desorganizar, se va a desordenar. Y eso cualquiera se da cuenta, lo que está ordenado se desordena por sí solo. Dejamos la casa un mes entero, regresamos, está lleno de arañas, lleno de insectos, ya los ladrones ya se metieron. La casa solita se desordena. A ver, tratemos de hacer lo contrario, ¿no? Dejemos la casa llena de basura, llena de insectos, de arañas, y regresamos después de un mes y la casa se ordenó solita, la misma casa se limpió, se barrió y ya las arañas solitas se desaparecieron. Eso es la locura de la evolución. Es decir, aparentar que las cosas que están desordenadas se ordenaron por sí mismas. Hay que ser bastante necio para creer esos fundamentos de la evolución, que las cosas desordenadas se ordenaron solas. O sea, dejamos la casa desordenada, la dejamos un mes, regreso después de un mes y ya se ordenó, sin que nadie la ordene. Ella solita, la casa se organizó, se limpió, se barrió y se pintó también la misma casa, ella misma. Eso es la locura de la evolución. Por eso digo, una de las necedades más grandes de la ciencia es la negación de Dios. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 1, profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser científicos de gran respeto, ¿no? El doctor científico, sin embargo, se volvieron necios al negar a Dios mismo. Y este ataque del mundo ha sido grande siempre sobre el arca de Noé y sobre el diluvio universal.
Pero otra vez, dice allí en el verso 19, ¿no? Estamos en 1 Corintios 1, verso 19, porque está escrito en la Biblia, mencionando otro verso bíblico, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y la inteligencia de los entendidos haré venir a la nada. Eso dice Dios. Y eso es lo que pasa, Por el camino de la ciencia jamás llegan a Dios las personas. Por el camino de la ciencia, entre comillas, ¿no? Porque no es una ciencia verdadera, pero por el camino de aquella ciencia falsa, nunca van a llegar a Dios. Llegamos a Dios por la locura de la predicación, por la insensatez de la predicación. Es decir, lo que el mundo considera la insensatez de la predicación, por ahí llegamos a Dios. En el versículo 21 dice, ¿no? La segunda parte del versículo 21. Agradó a Dios salvar los creyentes por la insensatez de la predicación. Salvar los creyentes. No es el camino de llegar a Dios por la ciencia, es por la fe. Y por eso dice, a Dios le agradó, en primer lugar, destruir la soberbia de los científicos, porque ese es el motivo. Dios enloquece la soberbia de la ciencia y se enredan en las tinieblas de la ciencia. Pero por otro lado, entonces, ¿qué hizo Dios? Agradó a Dios salvar los creyentes por la insensatez, es decir, lo que ellos llaman, ¿no? Porque no es insensatez, por supuesto, pero lo que ellos llaman la insensatez de la predicación, por ese camino a Dios le agradó salvar a los que creen en Cristo, y únicamente por la fe en Cristo, ningún otro camino, salvar a los creyentes de esa manera. Ahora quisiera que vayamos, hermanos, también al libro de Mateo capítulo 5, un momentito, Mateo capítulo 5. Perdón, disculpen, tenía otro versículo, perdón. Lucas capítulo 10, Lucas 10, versículo 21. Ahí está, ¿no? Lucas 10, 21. En aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo, alábote, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. A Dios le agradó dejar ciegos a los científicos por su soberbia, por eso se quedan ciegos, y a Dios le agradó dejarlos en tinieblas a los científicos y revelar las cosas de Dios a los pequeños, es decir, a los niñitos. ¿Por qué a los niñitos? Porque el niñito cree lo que le decimos, siempre cree él. Aún no tiene la malicia de un adulto, aún no tiene el corazón duro de nosotros los adultos, aún cree
Y por eso Dios se revela a los niñitos, a los pequeños. Y también al que tiene el mismo corazón de un niñito. Y por eso en cierto momento el Señor Jesús lo dice, ¿no? De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Creer. Los creyentes fueron salvados por la insensatez, lo que el mundo llama insensatez de la predicación. Ahora hemos hablado todo esto, hermanos, para que podamos entender algunas cosas en cuanto al diluvio en la época de Noé. Entonces vamos de nuevo a Génesis capítulo 6. Todo esto que acabamos de mencionar lo hemos dicho porque los llamados científicos, efectivamente, ellos dentro de su soberbia se burlan de la palabra de Dios. Eso no es cosa nueva. La gente de aquel mundo, millones, la población de aquel mundo, millones de personas se burlaron. ¿Cuántas veces se reirían? No, ahí está el viejo, nos da trabajo. Porque seguramente mucho trabajo, muchos obreros, era enorme ese barco para construir la embarcación que le llaman el Queen Elizabeth, el Queen Mary, esos barcos enormes de Inglaterra, ¿no? Del mismo tamaño del arca de Noé. ¿Cuántas personas? Cientos de obreros trabajando para construir el Queen Elizabeth. ¿Cuánto será? Pues 2 años, no sé. ¿Y cuántas personas tuvo que contratar Noé para construir el arca? ¿Y cuántos se salvaron? Solamente 8. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. 8. Los peones, los carpinteros, ¿no?, que habían trabajado en el arca, no se salvaron. Porque ellos decían, bueno, este viejito loco, no importa que sea loco, pero con tal que nos dé trabajo. Y aquí trabajamos. Esta locura de construimos, bueno, ¿qué importa? Pues nos paga y trabajamos. Pero el día que vino el diluvio, ninguno de ellos fue salvo, porque no creyeron. Fue por eso, esa fue la razón. No creyeron lo que Dios había anunciado, el castigo del mundo. ¿Se dan cuenta? Todo se basa en la fe. Los científicos niegan a Dios, su corazón está totalmente endurecido en relación a Dios. No creen a Dios, no creen en la Biblia, se burlan de la Biblia. Pero siempre me pregunto qué será o cómo será con ellos, ¿no? Charles Darwin, el que inició esa fantasía de la evolución. Murió Charles Darwin. Y ahí está, igual que el hombre rico que está en Lucas, ¿no? Inmediatamente entró al lugar de tormento. Y Charles Darwin está ahí, en este momento, en el infierno. Y ahí está en el infierno Mao Zedong y Fidel Castro y cuantos otros que niegan a Dios. Burlándose de Dios, matándose de risa de lo que está escrito en la Biblia. Pero el día que pasan de esta vida y dejan el cuerpo, no hay esperanza para ellos. Inmediatamente, como lo que está en Lucas, en el relato del hombre rico ¿no? Clamando este hombre rico, clamando si podía salir de allí, o por lo menos que le avisen a sus 5 hermanos, que alguien le avise que vaya Lázaro, que ahí también había muerto, pero estaba en el lugar de Dios, que vaya Lázaro y que le advierta a sus 5 hermanos que aún estaban vivos y que les diga, era cierto el infierno, sepan que el infierno es verdad. Y que le dijo a Abraham, no van a creer. Y el hombre rico le dice, sí, padre Abraham, pero no creen, porque Abraham le había dicho que ahí tienen la Biblia, tienen a Moisés y a los profetas, o sea, tienen la Biblia, que crean la Biblia.
Y este rico le dice, no, padre Abraham, no, la Biblia no, pero si alguien regresa de los muertos, mándalo tú a Lázaro que regrese de los muertos y a mis 5 hermanos. No dice a toda la gente, a mis 5 hermanos que les diga, era cierto el infierno, que les diga que para que no vengan también ellos aquí. Y Abraham, ¿qué le contesta? Si no creen a la Biblia, tampoco van a creer, aunque alguien regrese de los muertos para advertirles. No van a creer. Si a Dios no le creen, tampoco van a creer a alguien que regrese del infierno. Y eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Se burlaron de Noé en aquel día. Y en el día de hoy se siguen burlando de lo que sucedió en el tiempo de Noé. Pero vamos a leer un poco más entonces, ¿no? Versículo 9, estamos en Génesis 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones. Con Dios anduvo Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y corrompióse la tierra delante de Dios, hinchióse la tierra de violencia. Y vio Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Fíjense que la palabra corrompida está ligada a la palabra violencia. Versículo 11, ¿no? Las dos palabras están juntas. Y corrompióse la tierra delante de Dios, hinchióse la tierra de violencia. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y los versos anteriores dice que el pensamiento de las personas todo el tiempo era solamente el mal, nada más. Todo el tiempo, día y noche, planificando qué otras maldades cometer. Y esa situación en realidad no es la del día de hoy. Pero esa situación es similar a lo que habrá en el tiempo de la tribulación. Por eso también el Señor Jesús dice, ¿no? Hablando de la tribulación, como en los días de Noé, dice el Señor, así será en la tribulación. Y también como en los días de Lot, igual, esa ciudad malvada en extremo, Sodoma y Gomorra. Como en los días de Noé, como en los días de Lot. La tierra se había corrompido a un extremo tan grande que Dios dijo, hasta aquí llegó toda esta humanidad. Ahora, ¿recuerdan algo, hermanos? Quisiera que recordemos algo importante también. Cuando hemos visto el crimen que cometió Caín contra su hermano Abel, ahí encontramos algo bien importante de entender. Dios impidió que alguna autoridad vengase, o mejor dicho, hiciese justicia con el criminal Caín. No, la palabra no es venganza, la palabra es justicia, ¿no? La justicia debiera ser, en el caso de Caín, Caín tenía que morir. Los jueces tenían que condenar a Caín, condenarlo a muerte. Porque así más adelante en Israel la ley de Dios decía eso, ¿no? Vida por vida. Mató a su prójimo, él morirá. Ojo por ojo, le quitó el ojo a su hermano, a él los jueces ordenarán quitarle el ojo. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Caín debía haber muerto. Pero ¿qué hizo Dios? Recuerdan que hemos estudiado eso, ¿no? ¿Qué hizo Dios? Dios impidió. Dios lo impidió, Él es Dios, por eso lo hizo, porque Él es soberano. Dios no dejó que ejerciesen justicia sobre el criminal Caín. Entonces, a raíz de eso, no hubo en el mundo, desde el inicio del mundo, no hubo autoridades, no había jueces, no había leyes, no había gobierno. No había Estado que gobernase. Nadie gobernaba.
Cada uno se guiaba por su propia conciencia. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No había nadie a quien obedecer, ni leyes, ni tampoco autoridades. ¿Cuál fue el resultado de eso? En pocos siglos el resultado fue este: la tierra se corrompió a un extremo tan grande, se corrompió el mundo en el pecado, que Dios dijo: raeré esta humanidad completa, los raeré de sobre la faz de la tierra. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué es necesario en el mundo el principio de autoridad? ¿Por qué tienen que haber leyes? ¿Por qué tiene que haber un gobierno y un Estado? ¿Por qué no cada persona hace lo que le viene en gana, sino que tiene que conducirse de acuerdo a una norma establecida por la ley? Ahora, estamos hablando de las leyes de un país que no son leyes cristianas, y de autoridades que no son creyentes ni cristianos. Pero es igual, porque en Romanos capítulo 13 ya sabemos, ¿no? El principio de autoridad viene de Dios mismo. El principio de autoridad no viene de Satanás, viene de Dios. Y vamos a decir, ¿se corrompen las autoridades? Claro, eso ya se sabe, que muchas veces se corrompen, sí. Pero eso no va a modificar el principio de autoridad. La autoridad sigue siendo autoridad. Y cada persona, creyentes en Cristo o también incrédulos, todos tienen que obedecer las leyes de este país. Si están en otro país, las leyes de ese otro país. Por falta de aquellas autoridades y de aquellas leyes, por falta de un gobierno, es que en aquella época de Noé, a propósito, Dios dejó al mundo sin autoridad. Y este fue el resultado. Este fue el resultado. La maldad explosionó hasta el cielo. Y saben que eso volverá a suceder en los días de la tribulación. Otra vez, el mismo cuento será el cuento del anticristo, ¿no? Y ese es el cuento que prevalece el día de hoy, en nuestros días, pero no nos damos cuenta. En el día de hoy, el día de nosotros, el mundo está cada vez más plagado de la idea de la antiautoridad, la destrucción del principio de autoridad. Eso es lo que prevalece en el mundo. Y esta idea de la antiautoridad cada vez aumenta más y más y más. Llegando el tiempo de la tribulación, esos 7 años terribles en el mundo, la maldad será espantosa. Por eso es que el castigo de Dios será espantoso también. Pero la maldad del hombre será espantosa, porque el Señor Jesús lo menciona diciendo: se levantarán los hijos contra los padres y los harán morir. ¿Ha visto usted alguna vez eso, hermano? Que los hijos asesinen a sus propios padres. Yo no creo haber visto eso, ¿no? A menos que una persona pues esté loco, esquizofrénico, ¿no? Y que no sabe lo que hace. Pero ¿quién ha visto a los hijos asesinar a sus propios padres? Eso sucederá en el tiempo de la tribulación. Y la maldad que vemos hoy no es nada comparado con la maldad que vendrá al colmo de Dios en los días de la tribulación. Se repetirá la historia. Por eso el Señor Jesús dijo: como en los días de Noé, como en los días de Lot, será la maldad del hombre en aquel tiempo, encabezada por el anticristo, cuya bandera será
levantémonos en contra de Dios, levantémonos en contra de la autoridad de Dios. Y así siempre es el camino de la maldad. ¿Se da cuenta que siempre marcha por el mismo camino la maldad? ¿Por qué nos van a mandar? ¿Por qué tenemos que obedecer? Y las autoridades son malas y que nos explotan y que siempre es el mismo cuento para justificar la rebelión contra las autoridades. Y ahora si recordamos también en el libro de Isaías, ¿no? Nos dice, estamos recordando lo que ya hemos estudiado anteriormente. En Isaías dice el Señor Jesús, el Mesías, cuando Él gobierne este mundo en el milenio, será un reino de justicia perfecta. Eso dice la Biblia. El único reino de justicia perfecta, Cristo Jesús será rey sobre el mundo entero. No será el presidente de la República Mundial, será el rey, y un solo reino el mundo entero. Defenderá al pobre, a los mansos de la tierra, defenderá la justicia. Pero también dice, al impío, matará al impío con el espíritu de su boca. Ningún delincuente se burlará. Será destruido por la justicia del Señor Jesucristo. Y en este tiempo, esa maldad tan grande, ¿no? Otra vez, el versículo 12. Y vio Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia delante de ellos. Y he aquí que yo los destruyo a ellos con la tierra. Hazte un arca de madera de cedro, harás apartamientos en el arca y embetunarla has por de dentro y por de fuera con betún. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longura del arca y de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Un codo de medida antigua era aproximadamente 45 centímetros. Por eso es que decimos, ¿no? El largo, la longitud del arca era más o menos 130 metros, su medida. Verso 16, una ventana harás al arca y a un codo la acabarás de la parte de arriba. Y la puerta del arca pondrás a su lado, de suelos bajos, segundos y terceros le harás. Y yo, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hubiere en la tierra morirá, mas yo estableceré mi concierto contigo. Concierto significa pacto, ¿no? Un pacto de Dios. Yo estableceré mi concierto contigo y entrarás en el arca, tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada uno meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada uno entrarán a ti para que tengan vida. Y tú tómate de toda vianda que se come y júntatela y será para ti y para ellos por mantenimiento. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Dios. Así lo hizo. Y luego viene, como está en el capítulo 7, capítulo 8. El Señor Jesús corrobora la historia de Noé. No es un invento, es lo que sucedió, una conflagración mundial, es decir, que abarcó el mundo entero. Noé es mencionado 8 veces en el Nuevo Testamento. Y pasaron miles de años desde el tiempo de Noé hasta el Nuevo Testamento. El Señor Jesús menciona a Noé varias veces y también en los otros libros. 8 veces en total se menciona
a Noé. Y en algunos casos más todavía, sin mencionar el nombre Noé, también se menciona el diluvio de aquel tiempo. Muy bien, hermanos, por hoy día hemos llegado allí. Tenemos todavía mucho más que explicar acerca de Noé. Hay un libro muy voluminoso que en los años 60 un autor cristiano de apellido Morris hizo este libro, El diluvio del Génesis, sustentando ahí muchísimos hechos científicos en cuanto al diluvio universal, ¿no? Vamos a seguir estudiando eso, muy interesante para poder aprenderlo. Les voy a suplicar, hermanos, ponerse de pie y vamos a terminar en oración este momento. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que nos has hablado en este momento, en ella, en tu palabra escrita. Bendice la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Bendice a tu iglesia, porque al recibir tu palabra, Señor, recibimos vida. Gracias por ella, por la Biblia, Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La boca de Dios es tu palabra escrita. Gracias te damos por ella, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a cantar el último himno, así como estamos puestos de pie, por favor.
sienta, hermano. Vamos a tener, hermanos, el momento también importante, significativo de dar al Señor nuestras ofrendas, ¿sí? La palabra que más está unida a la palabra ofrendas, nuestras ofrendas al Señor, es la palabra gozo. Y la Biblia dice, porque Dios ama al dador alegre. Con gozo, y si no damos con gozo, no es necesario dar, pero debemos darle al Señor llenos de gozo, eso, ¿no? Bueno, vamos a pedir la ayuda de dos hermanos. Hermano Mario, por favor, nos ayudas, y Ray también, por favor. Vamos a recibir entonces estas ofrendas. Vamos a dar gracias por ellas, hermano Ray, si nos diriges. Amén. Hermanos, algunos anuncios ya para finalizar este momento de culto. Recuerden, a las 6 de la tarde tenemos el segundo culto siempre, ¿no? Domingo a las 6 de la tarde. Y por la tarde también hay un pequeño equipo de hermanos ayudando en la obra misionera de 1 de mayo. Y antes que se vayan los hermanos que justo que van a ayudar en 1 de mayo, les pido un instante antes que nos dispersemos, reunirse conmigo por un minutito nomás, ya los que ayudan en 1 de mayo, para darles algunas indicaciones, por favor, los que están ayudando ahí en 1 de mayo. Bueno, damos la bienvenida hoy día a un hermano muy amado de todos nosotros y que por motivo de salud se le hace difícil venir, es el hermano Alberto Tapia. Hermano Alberto, buenos días, ¿cómo está? Muchas bendiciones, hermano. Levante su mano. Ahí está el hermanito Alberto Tapia, ¿no? Hermano, que el Señor le bendiga. Sabemos de su debilidad, de su salud, pero tal vez así algunas veces pueda usted venir. También igual es la hermana
Domitila Pilco también igual muy débil en su salud, por eso no viene ella, pero ahí está hermano Alberto, el Señor le bendiga. Y también la hermana Betsy Sinche, ¿no? Hermana Betsy, levante su mano, por favor, la hermana Betsy Sinche. La hermana Betsy, ella se congregaba hace un tiempo cuando estaba, recuerdan ustedes, la iglesia del pastor